Viste que también los lugares comunes son los curas del tercer mundo. Bueno, Mujica es como un gran referente. Zurdito. ¿Te jode que te digan cura zurdito? A ver, si lo dicen... el que te dice cura zurdito te lo dice para despreciarte, ¿sí? Yo podría decir que macrista no soy, ¿sí? Digo, bien, Sospeché de un bien principio. claro, bien claro. Pero a mí me define el Evangelio, no me define... El otro día, haciendo bromas con alguien, le digo, mira que yo cuando celebro la misa, no celebro con sinceramente. Y me dice, ¿qué? Con el libro que yo celebro como celebra cualquier cura, con el libro de la liturgia que tenemos ahí. Ahora, cuando te dicen zurdito, te están queriendo despreciar. Y yo le puedo responder con esto. Si doy pan a un pobre, me llaman santo. Qué bueno que es el Padrecito, qué bueno que es santo, qué tal. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Eso lo decía Helder Câmara, gran obispo brasileño, uno de los 18 obispos que hacen el manifiesto de los obispos del tercer mundo y que de ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y dice, hay que cambiar este sistema, hay que cambiar estas estructuras que generan lo contrario al plan de Dios, a la fraternidad, que genera la miseria, no hay pobre, hay oprimidos. Pensando en esto que lo trajiste sobre la mesa, ¿no? No soy macrista, tampoco celebro con sinceramente y todo esto. ¿Qué es para vos desde el laburo en Merlo, desde lo que hiciste en la Isla Maciel? ¿Qué es el macrismo? La verdad, para mí, una mentira muy grande, porque muchísima gente, y además de los sectores populares, le votó porque dijeron que íbamos a vivir mejor, que con este gobierno nadie iba a pasar necesidad de ningún tipo, ¿no? Uno veía los anuncios de la propaganda y yo estuve a punto de votarle. A ver, no lo iba a votar porque uno más o menos sabe, ¿sí? Qué implica el neoliberalismo. ¿Sí? No es la primera experiencia que tenemos ni en Argentina ni en América Latina, y sabemos las consecuencias que tiene. Pero te mostraba un mundo de fantasía. Y hay gente que lo compró, y que lo compró con toda la honradez del mundo, porque va todos los días de su casita al trabajo cuando lo tiene, sufriendo y diciendo, bueno, voy a estar un poquito mejor. Y en 3 años, la verdad es un desastre en nuestra patria. A ver, los curas de Nación por los Pobres nos criticaron mucho y quizás, a lo mejor hasta con un poco con razón. Nosotros dijimos hace 2 años que votar a Macri era pecado, ¿sí? Es un término muy teológico, ¿no? Un término muy teológico. Pero si un gobierno lo que hace es traer muerte, ¿sí? Y cada vez más muerte, los cristianos no podemos votar la muerte. El pecado no es solamente lo individual, hay un pecado que es social, que es estructural, que era eso que hablaba Helder Câmara, que decía, si pregunto por qué no tienen pan, ahí vienen los problemas, porque ahí ya te metes en política, claro. Ahí te metes en las mediaciones para cambiar las Y hoy, cosas. a 2 años de haber dicho esto, ¿seguís teológicamente diciendo votar a Macri es pecado? Sí, claramente. Además, yo ya creo que ya sería, a ver, creo, con todo respeto por Mirta Legrand, pero creo que prácticamente ella es la única que dice, está todo mal, pero hay que seguir votándolo. Seguramente porque a ella le va bien. Ahora, ya yo pienso que ya sería de tonto, por no decir otra palabra, que los sectores populares lo voten, porque abrimos la heladera y no tenés nada dentro. A ver, frente a la realidad, a ver, claramente hoy en los barrios la gente no va a votar a Macri, clarísimamente. Sabés que inmediatamente la contestación, para no discutir esto, para no discutir no el dar pan, sino el origen de la falta de pan, te van a correr y te van a decir, labura para Cristina, está haciendo campaña por el kirchnerismo. Vos sabés que, digamos, sí, esto sirve para que no discutamos lo otro, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando te dicen eso? Bueno, digo esto, que el día que yo vea un alma caminando, me voy a preocupar en las almas. Mientras yo vea seres humanos,
¿sí?, que tienen necesidades, voy a intentar preocuparme de ellos. No solamente a nivel individual, sino vuelvo a lo mismo, hay que cambiar estructuralmente un sistema que es injusto. ¿Crees que el presidente, lo que representa, no quiero personalizarlo, lo que él representa, es capaz de entender lo que es la pobreza? A ver, sería muy difícil porque nunca compartieron, pero además porque nunca miraron desde ese lugar. Pero además yo creo claramente, a ver, que esto no es simplemente que les salió mal. Hay determinada forma de ver las cosas. El trabajo es un eslabón más de la cadena productiva, lo dijo el presidente, lo dijo con otra palabra que ahora no me sale. Entonces, bueno, tenemos que bajar los salarios para llegar a que esté más equilibrado. ¿Por qué no hacemos otro tipo de políticas? Yo no soy economista, ¿sí?, ni me voy a meter por ahí, pero ¿por qué no le ponemos impuesto a los que más tienen? ¿Por qué no prohibimos que se lleven el dinero afuera como se lo están llevando, la timba financiera de la que habla el Papa Francisco? Yo quisiera ir un poco más, pero Francisco habla, lo que no puede ser es este capitalismo financiero que lo único que hace es jugar con el dinero, que no produce absolutamente nada. ¿Sentís que el Papa banca la opción por los pobres? Sin duda, sin duda. A ver, hablo personalmente, pero en general, los curas no son por los pobres, nunca fuimos papistas, pero hoy en día realmente nos sentimos representados. A ver, después de Francisco a lo mejor viene Benedicto XVII o Benedicto XVIII, porque cambios estructurales no está habiendo en la Iglesia, pero eso también, como en cualquier institución, depende mucho de las fuerzas, Claro, ¿no?, de quién tiene más fuerza acá, quién tiene más fuerza allá. Pero sin duda, Francisco, simbólicamente, por lo que dice y por lo que hace, está al lado de los más pobres. ¿Y qué te pasa cuando, para reducirlo siempre al cristal de la dialéctica, de la grieta argentina, dicen, el Papa es un Papa acá? Que también es querer basurear. Es querer basurear. A ver, ¿qué dirían de Jesús hoy? Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Qué dirían de Jesús hoy? Jesús no lo mataron por repartir estampitas, ¿sí? Tocó los intereses más profundos de la sociedad de esa época. Los intereses religiosos, ¿sí? Que utilizaban la fe, ¿sí?, digamos, para enriquecerse, y que además estaban en connivencia con el poder político, un poder político opresor, que era el poder romano, que oprimía al pueblo con impuestos, con esto, con todo. No, Jesús, con lo que hace y con lo que dice, se enfrenta a todo ese sistema, y no por casualidad termina en una cruz. A ver, no es mía esta frase, sino de Eduardo Lacerna, de nuestro grupo de Cura de Nación por los Pobres. Dice, nosotros, cada vez que rezamos el credo, nos estamos metiendo en política. ¿Sí? Lo mataron, ¿sí?, bajo el reinado de Poncio Pilato, ¿sí? Pilato, el que se lava las manos, y dice, quítenme a este. Poder judicial, o sea, está... Sí, él en realidad el ejecutivo, pero después hubo quien los puso ahí, no hubo un juicio justo, no estuvo detenido, sí, desaparecido no, pero fue torturado. A ver, hoy la cruz nos la colgamos al cuello, y no está mal, pero la cruz es un instrumento de tortura, era la forma en que se asesinaba al subversivo de la época. Lo único que cree un cristiano es que Dios bajó de la cruz a Jesús, y por tanto mi misión o la de cualquier cristiano es seguir bajando a los nuevos crucificados de la historia. Sí. Una de las batallitas fue, se robaron un PBI, se robaron todo, dejaron el país, bueno, se robaron todo. Después resulta que cada vez que andan buscando lo que se robaron todo, resulta que muchas cosas se encuentran del lado del macrismo, ¿sí? Por ejemplo, en los paraísos fiscales
y después hacen una ley para repatriar esos dineros que nunca pagaron impuestos, que seguramente fue de muchos trabajadores que trabajaban en negro, y entonces en vez de hacer eso lo mandaron para afuera. Pero no solo eso, sino que después por decreto el presidente permite lo que se había sacado de la ley. El blanqueo de los familiares. El blanqueo de los familiares. Si eso no es robar, a mí que me digan lo que sea. ¿Con esto qué quiero decir? Hubo desvíos éticos, como le dice Fray Beto a Lula, después de decirle a Lula, flaco, nadie te va a sacar de la historia, por más años presos que te tenga. Fray Beto es un gran dominico, brasileño, un hombre de izquierdas podría ser. Te decía entre paréntesis, el movimiento, los obispos del tercer mundo decían, el capitalismo no tiene nada que ver con el evangelio. Hay una forma mucho más cercana al evangelio que es el socialismo. Ellos llamaban humano, cristiano, después ponele como quieras. Bueno, Fray Beto le dice, Lula, nadie te va a sacar de la historia. Vuelvo a decir, no me gusta Puerto Madero. También creo que, y voy a decir una cosa en concreto, porque si no van a decir, no, el cura en esto no se jugó. Yo creo que, yo tengo esta visión, que es más o menos peronista. Uno puede ser pueblo y antipueblo. En mi barrio, en mi asentamiento, hay gente que es antipueblo. El tranza es antipueblo, ¿sí? Quizá Dios va a ser más misericordioso con él, ¿sí? Porque vete a saber cómo viene, de dónde viene, todo eso. Pero es antipueblo. Y hay gente que es pueblo, bueno, que no es pobre, pero lo que tiene y lo que es lo pone al servicio de un proyecto común. No se lleva la guita a Panamá. Entonces, hoy vos me hablas de la corrupción, seguro la hubo, seguro la hubo. ¿Quién es más corrupto? Estoy seguro, más este gobierno. ¿Que eso justifica lo anterior? Por supuesto que no. Pero además, hoy en día uno ya no sabe, porque yo ya no creo en la justicia. Empieza D'Alessio, se me van los nombres, sí, pero el caso Ramos Padilla y lo que ha sucedido ahí. Y los cuadernos que ahora son fotocopias. Después las escucha un señor que votó a Carrió, ¿sí? Entonces no es del Partido Comunista Revolucionario auténtico. Votó a Carrió y fue a Ramos Padilla y le dice, mire usted, me están extorsionando porque si no meto en cana a tal persona, voy en cana yo o tengo que poner tanta guita. Entonces, al final, uno empieza a decir, bueno, y después están los que estudian, que hoy ya no hay dictadura, pero que hay una justicia que hace lo que antes hacía. Total. Porque quedarse callado es complicidad, mirar a otro lado, insensibilidad. No se puede dialogar a punta de pistola, no se debe negociar agarrado de las bolas. No me vengan a enroscar con la seguridad, ni para proteger ni para intimidar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla, a caballo, lo tienen que matar y que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, así son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? No me digan, se mantiene con la plata de los pobres y que solo sirven para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque así estaba Alfonsín, el que transa es otro son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía, del seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza y ahora va. ¿Y ahora qué? Son todos narcos. El presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado y mientras nos ate la broca del norte nos manda palos, ay, ay, ay. Oy, oy, oy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Oy, oy, oy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy?